Let's turn all the lights on, 'cause we need to see the crowd going crazy. Hola querida audiencia de Las Perlas TV, soy Alex Flores y estamos aquí en Hot Dogs con Alejandro Fernández Mouján. Él es el director y productor del documental Damiana. Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para el antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche. Me pregunto si es posible reconstruir su historia, responder a esa mirada. Bienvenido. Muchas gracias. Vi el documental, Sí. es bastante increíble como un episodio que pasó hace 200 años, Sí, por ahí, ¿no? más o menos, un poco menos. Un pero poco sí. menos. Lo haya traído a un documental que es muy interesante. ¿Cómo fue que usted le nació esta idea? Bueno, la idea, yo conocí la historia más o menos en el 2001, a partir de que mi esposa, que es antropóloga en la universidad en Argentina, me hizo conocer la historia que formaba parte de su materia en la universidad. Pero yo me interesé realmente en el 2010, a partir de que me entero de que se va a restituir el cuerpo y que el cuerpo fue encontrado en el Museo de La Plata y que se va a hacer la restitución desde Argentina a su pueblo en Paraguay. Ahí fue cuando yo vi la posibilidad de hacer una película y lo primero que hice fue agarrar una cámara e ir a filmar la restitución que se hizo en junio del 2010, viajar con el cuerpo hacia Paraguay y participar de la restitución en una de las comunidades H, que es el pueblo al que ella pertenecía, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la investigación y la película, digamos, como un trabajo simultáneo durante 5 años hasta que terminé la película el año pasado, en el verano del año pasado, verano nuestro, digamos, en el mes de febrero fue terminada, en mayo fue definitivamente terminada la película. ¿Por qué es especial Damiana? Bueno, para mí es especial porque a través de muy pocos elementos que había, como bueno, la aparición de su cuerpo, posteriormente de la cabeza mientras estábamos ya trabajando en Berlín, y posteriormente sus fotografías en Berlín también, otro año después. Lo importante que tiene para mí es que es una historia muy simbólica y que representa muchas historias que han sufrido los pueblos originarios, principalmente en América, pero también ha pasado en Australia, en África, en distintos continentes, de lo que fue la apropiación de alguna manera violenta de territorios y de pueblos y el subjugamiento de pueblos que se dio por parte principalmente de los europeos, y que en el siglo XIX, que es cuando transcurre la historia de Damiana, es en pleno desarrollo de las teorías racistas y de los estudios raciales que se practicaban sobre estos pueblos, en principio para determinar si realmente eran humanos o no eran humanos, hasta determinar si el largo de sus huesos o el tamaño de su cerebro correspondía con una persona o no, y que las diferencias estaban en eso y no en las diferencias que eran de tipo cultural y de orígenes, y cosas que todavía siguen influyendo. O sea, el racismo todavía es algo bastante actual en el mundo, y si bien en esa época era mucho más evidente, son teorías que tienen todavía su influencia en algunos comportamientos en nuestros propios países y en otros países, ¿no? Que eso lo vemos. Bueno, algo que me gustó mucho de la película fue la voz que está hablando a través de la explicación de la película, cómo explica quién era Damiana, de dónde viene, cómo fue masacrado su cultura. Se me hace tan importante escucharlo. Me atrajo mucho esa narración. Y
¿Cómo han bienvenido su documental, la audiencia? En general, muy bien. En Argentina, muy bien. Se estrenó en una sala de cine, en 2 salas. Estuvo como 3 meses. Fue vista por bastante gente. Ha estado en distintos lugares de mi país. Ha estado en Bolivia, en Paraguay, por supuesto. La película ganó el premio de la Sociedad de Antropología Visual de Estados Unidos el año pasado en Denver. Actualmente la película se está vendiendo a distintas universidades en distintos lugares, o sea, ha tenido una recepción muy interesante y muy interesante con el público, con las reacciones del público, donde la he pasado. Y ha sido muy bien aceptada, que para mí era fundamental, por el mismo pueblo H, que es el con quien yo hice la película. La he estrenado con ellos y ha sido muy bien aceptada. Y, o sea, en ese sentido no puedo, o sea, decir que me haya tenido algún problema o algo, claro. Al contrario. Y bueno, es tan importante porque hablar del racismo que Sí. había antes y cómo todavía tenemos Sí. esta problemática de racismo en estos países especialmente, ¿no? Sí. ¿Cuándo se presenta tu película otra vez? Se presenta hoy a las 8:45 en el, no me acuerdo el Bueno, nombre aquí de la está sala. la información donde se está presentando. Sí. ¿Cuándo más se presenta? Y el día 5 hoy 8:45 p.m. y el día 5 a las, creo que 9:30 p.m. en Scotia 7, sí. Scotia Theatre. Sí, cosas. Ok. Pues queridos amigos, ahí tienen, aquí está Alejandro explicándonos un poquito cómo el proceso de Damiana, este documental que verdaderamente vale la pena verlo por la historia, por el reencuentro con esa historia que nunca debemos olvidar, ¿verdad? Sí, son historias que bueno, que son muy importantes para nosotros, para hablar un poco de nuestros orígenes y de cómo hemos sido formados como países también en base a mucha violencia, a mucha discriminación, que hoy todavía lamentablemente existe y que queremos tratar de... Lo que trata la película fundamentalmente es que alguien que ha sido tratado como un objeto de estudio sea recuperado como una persona, digamos, claro, como una historia humana. Eso es lo fundamental que la película quiere dejar como mensaje, digamos. Claro. Y bueno, eso, es una larga investigación que me llevó 5 años de hacer la película y una película con un tema, una historia con la que todavía estoy involucrado y cualquier información nueva estoy atrás de eso y me interesa y bueno, y sigo muy en contacto con este pueblo, con los H en Paraguay, que claro, es un pueblo que ha sido muy reducido en gente por un ataque muy violento. Ellos fueron expulsados de las selvas de su país, terminados de expulsar por el ejército en el año 78. wow. A partir de ahí fueron aislados en una especie de campos o campamentos como tipo de concentración, donde se les cambió la alimentación, se enfermaron. Hubo cacerías muy violentas y un pueblo que sufrió mucho la apropiación de sus niños para criarlos como sirvientes en casas de otra gente, digamos. Claro, el terrible horror del racismo Sí, y cómo sí. trataban a unos humanos como esclavos Sí, y otros sí. pensaban que tenían el poder. Bueno, queridos amigos, ahí la dejamos hoy con Las Perlas TV y Alex Flores conversando. Tenemos aquí al director Alejandro Fernández Moján y espero puedan ver su documental porque es fabuloso, interesante y les va a interesar esta historia que se reconstruye de esta mujer indígena. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. I didn't even notice the sound. Nobody cares about the sky. That's fine. Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para el antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche. Me pregunto si es posible reconstruir su historia, responder a esa mirada. Se siente mucho por ella. Hasta hoy estamos llorando todavía por ella.
Ya, no, ¿y usted?